Muy bien, buenos días, amados hermanos. Gracias a Dios, para mí es un privilegio estar aquí con ustedes y bueno, pues el día de hoy vamos a tratar de estudiar en esta escuela dominical un tema importante que es acerca del dinero. Es un tema pues que como cristianos debemos de tener ciertos principios bíblicos que rijan nuestra vida, ¿verdad? Entonces, el día de hoy vamos a tratar de ver algunos de los principios bíblicos que nos habla la Biblia y esperamos que sea de bendición para todos nosotros. Bueno, vemos que el día de hoy en nuestra sociedad es muy importante el dinero para poder adquirir bienes. Bienes que, como su nombre lo indica, son de bendición para nuestras vidas, ¿verdad? Las cosas que podamos obtener, que Dios nos ha dado, pues nos permiten tener recursos para satisfacer nuestras necesidades básicas de alimentación, de protección, un techo, transportación, en fin, todos los gastos, todo lo que requerimos, los hombres, pues de alguna manera están dados por Dios a través de esos bienes y se adquieren por medio del dinero, ¿no? Sin embargo, hay que darle al dinero una justa dimensión. Hay que ponerlo en un punto de equilibrio para que no domine nuestra vida, ¿no? Ya que podemos pensar que las cosas exteriores son las que nos dan alegría, son las que nos dan satisfacción, tanto material como interior. Y eso no es correcto, ¿verdad? Hay que poner el dinero en su proporción exacta. Entonces, bueno, pues vamos a ver que hay un aspecto tanto positivo del dinero como negativo. Y es importante estar alertas de ese aspecto negativo que da el dinero. Pues muy bien, vamos a continuar. Y nuestro texto bíblico del día de hoy es Génesis 26:2. Y dice, y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Bueno, pues aquí le está hablando a Moisés, al pueblo también judío, y básicamente Egipto representa ese lugar del hombre en el cual pues hay mucha abundancia de bienes, en el cual hay riqueza, ¿verdad? Los faraones y el pueblo egipcio de alguna manera es un pueblo próspero económicamente, muy rico, fue todo un reino muy poderoso en ese tiempo bíblico, y pues vemos, ¿verdad?, que aquí se comenta que no descienda a Egipto a buscar la satisfacción de esas necesidades que tiene como hombre, ¿no? Sino que se espere a que habite en la tierra que Dios le ha de dar. ¿Qué analogía podríamos tener el día de hoy con nuestro mundo actual, ¿no? ¿Qué sería Egipto el día de hoy? ¿Qué sería Egipto? Un lugar en donde hay abundancia de bienes materiales, en donde hay riquezas, en donde hay satisfacción que nos da comodidad. Entonces, pudiéramos en la palabra de Dios ver que es aplicable hoy en día, ¿no? Hoy, aunque no sea el nombre Egipto, en realidad lo que representa Egipto pudiera ser hoy las riquezas en la economía. Y vemos qué tan importante es, ¿verdad? Trabajamos de 9 a 9, más de 8 horas para satisfacer las necesidades económicas. ¿Cómo le decimos a nuestros hijos desde pequeños que tienen que estudiar, tienen que ir a la escuela para que entonces tengan un trabajo y entonces puedan satisfacer sus necesidades? Y bueno, el primer principio bíblico que vamos a ver dice, no debas nada a nadie, ¿no? O no debas a nadie nada. Esto viene en Romanos 3:8. El apóstol Pablo nos dice, no debáis a nadie nada. Es importante porque hoy en día vemos que el mundo se rige a través de deudas, ¿verdad? De hecho, hay una frase que comenta que tu poder de crecimiento está en la misma relación que tu poder de endeudamiento. En la medida que tú te puedas endeudar, puedes crecer. Y vemos, por ejemplo, en los Estados Unidos, que tienen casas grandes, que tienen vehículos grandes, pero ¿cómo los adquieren? Endeudándose.
¿verdad? Ellos adquieren deudas que a lo largo de su vida tienen que estar pagando. Obviamente los bancos, pues, tienen un negocio. Obviamente los bancos ganan intereses de esos préstamos. Y ojalá fueran intereses, pues, bajitos, ¿no? Ojalá fueran intereses accesibles. Realmente es un negocio muy lucrativo y lo que hacen es dar altos intereses. Es lo que nosotros aquí en México le conocemos como el CAT, ¿no? El costo anual total, y en ese costo anual total es un interés más o menos entre el 50 y 79% de interés anual. Entonces, por cada 100 pesos que nos prestan al año, tenemos que devolver casi 80, ¿no? Entonces, principio bíblico, no debas a nadie nada. Y parece que estamos hablando de finanzas y sin embargo estamos hablando de cuestiones espirituales. Porque ¿cuántas veces no estamos comiéndonos las uñas porque tenemos que pagar, ¿verdad? Porque tenemos muchas deudas con el banco, con las personas, y eso nos da paz, eso nos da tranquilidad. Una de las cosas que debemos de tener claro es que la confianza debe de descansar en nosotros, en nuestro Señor, en Jesucristo, no en los bienes materiales, no en los bienes materiales. Para empezar, como hijos de Dios, nunca se nos va a desamparar, ¿cierto? No he visto un justo que mendigue pan, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros a través del trabajo buscamos esa satisfacción de nuestras necesidades, Dios nos va a bendecir. Dios nos va a dar lo suficiente. No necesitamos lujos para tener una mejor calidad de vida interior, ¿no? No nos da más paz o menos paz el tener una casa más grande o más pequeña, sino justamente tener lo necesario. Lo importante es tener lo suficiente, ¿no? También dice la palabra de Dios, con que tengas pan y sustento, con eso estás contento, ¿no? Entonces, con que podamos comer y tengamos lo necesario es lo importante. Por lo tanto, este principio bíblico, no debas nada a nadie, creo que es algo que debemos de tener muy en claro para evitar a toda costa endeudarnos con tarjetas de crédito. A mí en lo personal me llaman a cada ratito, prácticamente cada semana, para ofrecerme tarjetas de crédito, tarjetas de crédito, tarjetas de crédito. No necesito endeudarme, ¿no? No necesitamos tener más deudas. Con lo que ingresamos debemos de vivir. Aquí vemos, ¿verdad?, que esto nos da 3 resultados. Primeramente, paz, paz interior. Cuando seguimos los principios bíblicos tenemos paz, ¿verdad? Dice, no debáis a nadie nada. Qué bueno es estar en paz con todos. Que tú sí sea sí, tú no, no. Es importante que si nosotros adquirimos un compromiso, pues lo cumplamos, ¿no? Porque si no, entonces vienen intereses sobre intereses y demás. Y también me ha tocado que han buscado a vecinos y a mí me acosan, nos acosan telefónicamente para que se le pague, porque nos pusieron como referencia y entonces, oiga, ¿y el vecino por qué no ha pagado? Y tal y tal. Entonces, la verdad, acoso telefónico, los deudores lo viven, ¿no? Problemas en donde realmente hasta perdemos la paz, perdemos el equilibrio por las deudas, ¿no? No sé ahorita cómo estemos todos en cuestiones de deuda, ojalá hayan sido muy obedientes a la palabra de Dios que nos dice, no le debas a nadie nada, ¿no? Y si debes, paga, ¿verdad? Eso sí, que tú sí seas y tú no, no. Sí tenemos que ser como muy francos en el sentido de que si alguien nos prestó, pues irle pagando de acuerdo a nuestras necesidades, de acuerdo a nuestras posibilidades y con la franqueza, ¿no? Entonces, pero el principio bíblico es no debas a nadie nada. Muy bien. Vemos también que la paz de saber que estamos en su palabra nos hace vivir en una vida con una vida plena, ¿verdad? Y más segura con Dios. También es amor, porque a la persona que le podamos deber, también hay que pensar en ella, ¿no? Imagínense a alguien que nos presta dinero y no le pagamos, pues de alguna manera no estamos pensando en sus situaciones, ¿no? Y también tienen necesidades. Así que no debamos nada a nadie, es un amor benigno para con nosotros y los demás. El cristiano a lo mejor está más bien llamado para dar, ¿verdad? Se trabaja para que puedas
compartir con los que tienen necesidad. Es importante. Entonces, a lo mejor no te podemos dar mucho, quizás, no, porque no estamos llamados a ser ricos, ¿no? Nunca la palabra de Dios dice, haz riquezas, y un cristiano tiene que ser rico, para nada. Como les mencionaba hace un momentito, con que tengas pan y sustento, con eso estás contento. Entonces, a lo mejor no tenemos mucho dinero, pero podemos tener un vaso de agua que compartir. Pero podemos dar palabras de aliento, pero podemos orar y no ser carga para nadie, ¿no? Entonces, eso es el principio bíblico. Además, también la palabra de Dios nos dice que aquel que no trabaja, que no coma. Siempre se nos invita a trabajar, ¿verdad? A poder dar no solamente amor en, digamos, un apoyo emocional, sino también en especie, ¿no? También podemos dar esa bendición económica si es que tenemos la posibilidad. La palabra de Dios nos manda a hacer bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Si alguien en la calle nos pide una moneda para comer y está en nuestro bolso una moneda, es cristiano darse. He oído muchas veces hermanos cristianos que dicen, no, yo no tengo que dar eso. La palabra de Dios nos manda. Dice, hacer el bien a todos, pero principalmente a los de la familia de la fe. Yo creo que como iglesia tenemos que ver si hay alguien en necesidad que el día de hoy no tiene trabajo, podemos contribuir con esa persona para aliviar su carga, porque somos iglesia, somos hermanos y estamos llamados para hacer bendición para otros, ¿no? Principalmente a los de la familia de la fe. Entonces, a todo aquel que te pida, dale, dice la palabra de Dios. A todo aquel que te pida, dale. Y fue el ejemplo que nos puso Jesucristo. Él dio de comer, ¿no? Sí dio el evangelio, sí dio palabra de salvación, pero también dio un alimento material. Y hasta el día de hoy es lo que nos hace, ¿no? Nos satisface nuestras necesidades. Entonces, no cerremos la mano, dice Santiago, que si vemos a alguien que está en necesidad y nosotros cerramos la mano, ¿dónde está que seamos cristianos? ¿No? Si tenemos, podemos compartir. Si no tenemos, pues a lo mejor orar, ¿no? A lo mejor compartirle algo, aunque sea un vaso de agua, pero podemos colaborar con ellos. Y eso es lo que dice Gálatas 6:10, ¿verdad? Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. ¿Amén, hermanos? Muy bien. Muy bien. Bueno, ahora hablemos un poquito más técnicamente. Para aquellos que ya están con una tarjeta de crédito, aterricemos al día de hoy la palabra de Dios. Vemos que en la tarjeta de crédito hay dos formas de pagar, ¿verdad? Pago para no generar intereses, porque muchos podemos decir es que yo compro con una tarjeta de crédito porque puedo ir haciendo pagos parciales, ¿no? Hay ventas a meses sin intereses, ¿verdad? Entonces, podemos tener esa opción, pero hay una trampa dentro del banco, que es el pago mínimo. Cuando nosotros optamos por hacer el pago mínimo, ese pago significa que de alguna forma va a ser un pago que no va a permitir que nosotros dejemos de pagar intereses. Viene un pago para no tener problemas bancarios como tal, en donde ya nos manden a un buró de crédito, por ejemplo, pero sí nos van a cobrar intereses. Y todo lo que se pactó para pagar sin intereses se rompe. En el momento en que uno deja de pagar puntualmente el pago para no generar intereses, entonces viene ahora sí un pago mínimo, pero se rompe todo y a pagar intereses. Entonces, todos aquellos que hayamos tenido la opción de tener una tarjeta de crédito, tengamos ese cuidado, ¿no? Jamás, hermanos, jamás nos vayamos a los pagos mínimos. Es mi testimonio compartirles que mi familia, pues, híjole, por ahí uno de los de la familia, obviamente no puedo decir nombres, ¿eh? Pero uno de los de mi familia, pues, se endeudaba y estoy pagando el mínimo y estoy pagando el mínimo y la deuda crecía y crecía y crecía. Todo lo que ingresaba.
era para pagar deudas. Entonces, qué terrible, ¿no? Que a lo mejor ganamos lo justo, pero cuando nos endeudamos, pues perdemos tranquilidad, perdemos paz y dejamos de darle a nuestra familia lo necesario, ¿verdad? Entonces tengamos mucho cuidado. Si ya tomamos una tarjeta de crédito y de alguna manera hemos visto que tenemos ese compromiso con el banco, cuidado en irnos al pago mínimo. Siempre el pago para no generar interés. Aunque como mencionaba antes, ¿no? Al principio dimos los versículos bíblicos que nos rigen perfectamente. No debas a nadie. No desciendas a Egipto. ¿Cierto? Vamos a ver ahora en la palabra de Dios otro precepto importante para nuestra vida como cristianos, que es el tener un presupuesto. Porque es bien fácil que acabemos de cobrar nuestra quincena, nuestro salario, y no, ya tengo dinero, ¿no? Y ahora sí vámonos al cine, vámonos a pasear, vámonos al... ¡Wow! Hermanos, yo admiro a los que tienen la opción de irse de vacaciones, pero muchas veces se van de vacaciones con deudas. Ojalá no sea el caso. Ojalá no sea el caso, hermanos, que nosotros podamos vivir con lo que ingresamos, ¿no? Vivir con lo que ingresamos, no vivir de prestado. Dice aquí la palabra en Lucas 14, 28, porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo necesario para acabarla? Entonces la palabra de Dios nos invita a sentarnos, a pensar, a calcular. Nos invita a hacer un presupuesto, ¿no? Nos invita a planear qué es lo que se necesita, sobre todo, pues, para cumplir con nuestra responsabilidad como padres, ¿no? Hablando el día de hoy, nuestro tema como padres es, y lo queremos enfocar así como esa responsabilidad financiera que tenemos como padres, ¿no? Que nos alcance. Cubrir nuestros compromisos con nuestros hijos, darles lo necesario, ¿no? Entonces, es importante que nosotros podamos hacer ese presupuesto para ver si nos alcanza. Veamos qué dice también Proverbios. Hermosos proverbios, ¿no? Que nos ayudan con mensajes bíblicos a saber vivir. Dice, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, pero el necio todo lo disipa. Entonces, este principio bíblico nos manda a ser sabios, ¿verdad? De alguna manera cuidar lo que ingresamos, para que haya lo necesario y para que haya sobre todo paz en nuestra casa. Y tenemos 3 puntos importantes que resaltar. Sabemos que para cubrir las necesidades básicas, en primer lugar, estos tienen costos, ¿verdad? Estos costos no siempre, como vemos, hay que pagarlos inmediatamente, pero es necesario que podamos hacer planes. Por ejemplo, todo el mundo sabe que tenemos que pagar luz, agua, gas el siguiente mes, ¿no? El teléfono, el internet. Eso ya es un gasto que hay que cubrir para el mes siguiente y es importante saber con cuánto lo estamos apartando. Me faltó decirles un poquito que, bueno, yo de carrera soy actuario matemático. Ahí en la Facultad de Ciencias, en la UNAM, pues estudié esto de finanzas. Entonces, un poquito de credenciales tengo para hablarles de finanzas, ¿no? De economía. Pero obviamente no vengo como actuario a hablarles de finanzas, sino como cristiano. Sobre todo, pues tiene que ser en base a la palabra de Dios. Pero bueno, pues digamos es parte de mi formación que estudié este tipo de cosas, ¿no? Entonces, hacer un presupuesto es algo bíblico. Hacer un análisis previo de cuántos son nuestros gastos y que podamos cubrirlos, pues es fundamental, ¿no? Número 2, algunos gastos son importantes, ¿verdad? Esos son sí o sí, lo tienes que hacer, pero hay gastos superfluos. Me acuerdo una enseñanza que dieron, si quieres comprar algo y no lo compras, ¿pasa algo? Muchas veces no, ¿verdad? Por ejemplo, tengo mi hijo que está en la escuela y necesita una computadora para sus clases. Necesito comprar una computadora. Pero a lo mejor venden un celular.
y yo tengo uno, está meses sin intereses, está muy bueno el celular, pero ya tengo uno. Si no lo compro, ¿pasa algo? No, ¿verdad? Como mencionábamos al principio, lo importante es tener lo necesario para vivir, ¿verdad? Lo suficiente. Entonces, si no compro ese bien material, y si mi respuesta es no pasa nada si no lo compro, no lo compremos. Recordemos el principio bíblico, no vayas a Egipto, no te endeudes. ¿Qué hacían los judíos en Egipto? Eran esclavos, ¿verdad? Tenían que trabajar arduamente. ¿Para qué? Para comer. Cuando el Señor los lleva al desierto, los deja sin comer. En ningún momento, ¿verdad? Tienen maná, maná que baja del cielo. Agua que sale de la peña incluso. Entonces, eso es lo importante, el poder tener las necesidades básicas cubiertas, que podamos nosotros, de alguna forma, sentir sobre todo la seguridad, no en las cosas materiales, sino en Dios, ¿verdad? Que de alguna manera nos orienta a tener, sí, las cosas materiales como algo necesario, pero que no sean nuestro Dios, que no sean las riquezas nuestro objetivo, ¿no? Entonces hay cuestiones importantes como el pago de servicios que mes con mes hay que pagar, y bueno, es importante pagar todos esos servicios y ahorrar en la medida de lo posible, ¿no? A veces nosotros podemos ser de bendición para otros a través del ahorro. Y amén por su palabra. Porque muchas veces vemos en la familia de la fe necesidad. Y sinceramente es muy grato. Te da mucho más alegría poder resolver el problema de alguien que complacer a tus propios caprichos de lujo. Les quiero compartir un ejemplo. Hay otros. Pero yo era un niño pequeñito. Y recuerdo haber visto en un puente peatonal cómo dos chicos se golpeaban. Más bien, cómo golpeaba uno a otro chico. Lo pateaba brutalmente. Y entonces yo corrí. ¿Por qué le pegas? ¿Por qué lo golpeas? ¿No? Y dice, es que no, es mi hermano y no se quiere apurar para ir a la casa. Le daba unos golpes que no podía ni caminarse por los golpes. Jamás había yo visto que hermanos se patearan así. Cargué al pequeñito y le dije, bueno, ¿y a dónde van? Es que vamos hasta Tlalnepantla y tenemos que irnos si no quiere caminar. Yo tenía en ese tiempo 10 pesos. Y dije, bueno, con 10 pesos pueden ir, ¿no? A agarrar el camión e irse. Entonces dije, ay, estos 10 pesos se los doy al niño o se los doy al mayor. Y bueno, se los di al mayor. Le dije, por favor, ya no le pegues, pero váyanse en camión. Hermanos, hermanos, ¿saben cómo se siente el haber parado las lágrimas de alguien? ¿Saben cómo se siente el que de alguna manera pudiste evitar el dolor, el llanto, el sufrimiento de una persona, aunque sea en ese momento por un rato? Yo sentí un sol dentro de mí, vi el sol más precioso y supe en ese momento que lo más valioso en la vida, como dice la palabra, es dar, más que recibir. Qué bendición que tú puedas dar, qué bendición. Qué bendición que puedas parar el sufrimiento de otras personas. Dios te bendiga. Y da mucha más alegría y bendición el poder ayudar a otros. Que tener algo. Que tener algo ahí que a lo mejor te da tranquilidad no tener ese. Dices, tengo cómo transportarme si tengo un coche, ¿no? Pero igual hay transporte público. Y podemos ir y venir. Y no en un auto de lujo, sino en algo que nos lleva y nos trae, ¿no? Entonces, de verdad es importante, pues, de alguna manera poner el dinero en su justa dimensión, en su justo equilibrio, y no darle más fuerza a lo que a los ojos pudiera ser más atractivo. Entonces, sí tenemos que ser responsables
sí tenemos que hacer un presupuesto, sí tenemos que cubrir gastos y como les decía hace un momentito, ¿no? Con la palabra de Dios, ver, ¿verdad? Que aquel que no trabaje, que no coma. Eso nos dice la palabra de Dios. Estamos llamados a hacer con nuestras manos, con nuestra inteligencia, con nuestra capacidad útiles a nuestra familia y a nuestra sociedad. Muy bien. Entonces, con esos presupuestos en donde podamos apartar de nuestros ingresos dinero para cubrir esos gastos fijos, es importante, ¿no? Y si queremos un bien, podemos ir ahorrando. Entonces, bueno, pues esa es la palabra de Dios. El contentamiento, ¿es importante o no es importante? Si hacemos un análisis, ¿la gente rica y la gente pobre come cosas diferentes? ¿Los ricos no comen naranjas? ¿No comen plátanos? ¿Comen algo superior? ¿O el pobre no come un platanito? Es lo mismo, ¿verdad, hermanos? Yo me acuerdo haber escuchado acerca de cómo son los ricos, fíjense. Estaba el de Microsoft, se llama Bill Gates, y no recuerdo el nombre de otro rico con el que fueron a China. Ojalá y me acuerde, porque no quiero mentir ni inventar, no puedo hacer eso. Pero Bill Gates, junto con otro de los ricos, se fueron a China, se fueron a un McDonald's, y utilizaron cupones de descuento. Y tú dices, ¿cupones de descuento para ir a McDonald's a China? Pero realmente, ¿comen algo diferente? No, ¿verdad? Las mismas verduritas que nosotros aquí en cualquier lugar del mundo. Entonces, cuando vemos desde esa óptica las cosas, la realidad, que no importa en la diferencia de dinero, vienes a comer lo mismo, ¿no? Entonces, pues poder estar contentos con lo que el Señor nos da a todos por igual. Agua. ¿Saben que no toman refrescos? Toman agua. Ah, no, pero el dinero para el refresco. ¿Verdad, hermano? Digo, no hablo de nadie aquí en particular, cada quien con su conciencia. Pero finalmente, aunque haya la posibilidad incluso por salud, evitas algunas cosas. Imagínate poder tener todo el dinero del mundo y irte a cualquier restaurante. ¿Sabes el daño que te harías si no comes algo? ¿Sabes cuánto podríamos vivir yendo a restaurantes caros? ¿A comer qué? Perdón si me equivoco, perdón si cree que estoy equivocado, respeto tu opinión, hermano, pero sinceramente, si meditamos en cuanto a lo que vemos, los alimentos, es lo mismo, tengamos o no tengamos dinero, ¿no? Entonces, se comen lo mismo los ricos y la gente muy sencilla. Entonces, el tener contentamiento es poder valorar, poder apreciar lo que Dios nos da, que es lo suficiente, ¿verdad? Y agradecerlo. Aunque tengamos tribulación, hermano, agradezcamos todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Si el día de hoy ha habido algún familiar que haya muerto, gracias a Dios por todo el tiempo que nos lo prestó. Si el día de hoy no tenemos salud, tenemos alguna enfermedad, gracias Dios por todo el tiempo que me diste salud y porque todavía vivo y porque todavía puedo hacer más cosas. Podemos ver la belleza del bosque aunque haya un árbol feo. Podemos ver todas las bendiciones. Si hoy me preguntas, hermano, ¿cómo estoy? Yo tengo tribulación. Y algunos de ustedes lo saben. Pero si soy justo, la gran mayoría de las cosas son de bendición. Y demos gracias a Dios por todo lo que tenemos. Estemos contentos con lo que el Señor nos da. Sí es cierto que hay algo ahí, pero que no opaque ese arbolito feo, la belleza del bosque, la abundancia. Estamos respirando, hermanos. Estamos respirando. Podemos andar, podemos vivir, podemos contemplar las maravillas de Dios. Entonces, la promesa de Dios es que podamos satisfacer nuestra necesidad. Lo vimos hace un momentito, ¿verdad? En donde
podemos ver, ¿verdad?, que Él es fiel en cumplir sus promesas, si estamos con Él. Lo que sí es importante que pongamos de nuestra parte, hagamos lo que podemos hacer, y lo que no podamos hacer se lo dejemos a Dios. Pero Dios nos ha dado inteligencia, capacidad, manos, nos ha dado muchas cosas, usémoslas para contribuir con Dios en el beneficio de todos y de nosotros, ¿no? Eso nos ayuda a ser responsables, a ver la parte de ser responsable, hermano. Ahí me queda claro, como hombre tengo que hacer todo lo que está de mi mano, y lo que no está de mi mano, pedírselo a Dios en oración, ¿verdad? Vamos a ver 1 Timoteo 6, 8, 10. Dice, así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Ya lo habíamos platicado. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Hablábamos de eso, ¿no? De los muchos dolores que hay cuando nos endeudamos. Ya no nada más tienes que pagar el bien, sino los intereses usureros, agiotistas de los prestamistas, ¿no? Y sin antes no teníamos para cubrir necesidades, ahora menos, ¿cierto? Menos nos alcanza. ¿Qué dice Hebreos 13:5? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Amén. Son palabras hermosas que nos ayudan a tener esperanza. No he visto justo mendiga pan. ¿Qué mendiga pan, verdad? Entonces, si estamos con el Señor, no sé qué tanta experiencia tengan ustedes, hermanos, pero lo quiero compartir. Aquí está mi esposa. Ha habido ocasiones en donde no hemos tenido dinero para comer. Y nos vemos. ¿Saben qué? Pues ahora sí no. ¿Qué vamos a comer? No tenemos nada. ¿Y qué creen? Una llamada telefónica. Oigan, es aniversario de la fábrica, de donde trabajaba mi esposa en sus negocios. Uno de los clientes le llama para invitarla al aniversario de su fábrica. Con una diosidencia increíble. Justo cuando no tienes para comer, justo te llaman para invitarte a comer. ¿Es casualidad? Esa precisión matemática de Dios, justo cuando tú necesitas, junto está Dios dándote. George Mueller, que ya les he hablado de él, tiene un orfanato. Igual él no tenía que comer, estaba con sus cientos de niños y se preguntaban, ahí los de la cocina, no hay para darles de desayunar. Vamos a dar gracias a Dios por el desayuno. Siéntense a la mesa. Vamos a dar gracias a Dios por el desayuno. Y se sientan a la mesa y tocan la puerta. Y viene el lechero y el panadero. ¿No me creen, hermanos? ¿Creen que estoy inventando? No, hermanos, no estoy inventando. No estoy contando cuentos. No vengo aquí a mentir. Muchísimas veces George Mueller en su orfanato así le hizo por fe. Y él no tenía deudas. Uno de los preceptos que me encantan de él, esta obra que estoy haciendo es de Dios. Y él dijo que si era su obra, él se iba a encargar de lo demás. Yo tenía que trabajar, nada más. Jamás se endeudó George Mueller y tuvo muchísimos huérfanos, miles de huérfanos, en varios orfanatos en Inglaterra. Un hombre de fe que jamás se endeudó. Nuestro tema del día de hoy es vivir sin deudas. Y ahí hay un testimonio fuerte, que yo creo que en ciertos momentos todos nosotros hemos tenido oportunidad de ver
que aún sin trabajo no ha faltado el pan, ¿verdad? Amén. Y no ha sido por nadie, sino por Dios, que a través de conductos divinos nos ha traído el pan necesario. Entonces, ¿es realmente necesario esto? ¿Pasa algo si no lo compro? Si no lo compras, ¿pasa algo? Si la respuesta es no, pues no lo compres, no te endeudes, ¿verdad? Muy bien. Vámonos con otro principio bíblico. Trabajar y confiar en la provisión de Dios. Eso es básico, ¿verdad? No podemos cruzarnos de brazos y sí, soy cristiano y ya me va a dar de comer, ¿no? Pues nos manda, nos dio, ¿qué nos dio? Unas manitas, ¿verdad? Un cerebro, nos dio capacidad de oportunidad. Vemos, por ejemplo, les comentaba el otro día del refrán alemán, ¿no? Dios les da de comer a los pájaros, también dice la palabra de Dios, ¿no? Pero nosotros, igual que ellos, tenemos un piquito, tenemos alitas y tenemos patitas para ir a buscar. No le lleva a Dios al nido los alimentos. ¿O sí, hermanos? Dios les lleva al nido los alimentos. Ellos tienen que usar lo que Dios les dio, sus alitas, sus patitas, ir a picotear a ver dónde encuentran comida y comen, ¿verdad? Hay muchos pájaros. ¿Quién de nosotros se encarga de los pájaros? ¿Dónde hay un órgano gubernamental encargado de alimentar a los pájaros? ¿Dónde, hermanos? Nada, ¿verdad? ¿Quién les da de comer? Dios. Entonces, solamente nos pide usar nuestro piquito, patitas y alitas, como dijeron pajaritos, para buscar la comida. Veamos qué nos dice Filipenses 4:19. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén, ¿verdad? ¿Qué haremos sin el Señor? No somos, como dicen los ateos, fenómenos biológicos, producto del azar, de la suerte, que a veces decimos, es que la naturaleza es sabia y le dan poderes de inteligencia, algo que no es inteligente de por sí. Le dan inteligencia a lo material. Por eso una de las pruebas de Dios que debemos de tener muy en claro como cristianos es sus promesas. Todo lo que Él promete, lo cumple. Y aquí hay una promesa. Y nuestra fe está basada en sus promesas. ¿O no, hermano? Nuestra fe está basada en promesas, porque vivimos por fe. ¿Y cuándo nos ha fallado esa promesa? O cualquiera de sus promesas, ¿cuándo? Jamás. No hemos visto directamente a Cristo, no hemos visto directamente a Dios, pero hemos visto cómo sus promesas se han cumplido. Y esa es la fe que tenemos, esa es la convicción que tenemos. Y por eso podemos debatir con un ateo. Jamás mi Dios me ha dejado. ¿Amén? Amén. Y esa es su promesa. ¿Qué dice Proverbios 13:11? Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con manos laboriosas las aumenta. Antes se fiaban las personas en comprar casas. No, es que un coche se devalúa, pero una casa aumenta de valor. Y cuando vienen los terremotos y se cae en tu casa, ya ese dicho popular ya no aplica, ¿verdad? Se destruyen, nos roban, nos morimos y ¿qué nos llevamos? Entonces, efectivamente, las riquezas de vanidad disminuyen. Quiero platicarles, por ejemplo, de mi coche. Yo tuve la oportunidad todavía movido por cuestiones del mundo de comprar un auto de agencia, un auto nuevo. Pero no fue que yo y mi esposo hubiéramos tenido el dinero. Aquí está mi esposa y ella sabe. Nos llegó el dinero. Así teníamos ya el coche, ya no servía, ya se quedó en una subidita, se quedó en nuestro coche viejito. No, ya hay que comprar otro coche. Y que nos llega el dinero para comprar uno nuevo. ¡Wow!
Ha sido la única y la primera vez que pude comprar un coche de agencia. Y bueno, pues, no, pues uno bonito, ¿no? Hermanos, cuando tienes un coche ahí nuevo de agencia, no te da felicidad. Lo único que hace es decir, ya tengo cómo transportar. Es un problema menos. Pero no te da felicidad, al contrario, preocupación. Hay que pagar esto, hay que pagar lo otro, hay que... Entonces, realmente las riquezas de vanidad no valen la pena. Pero, como les platicaba hace ratito, la bendición de ayudar a alguien que está en desgracia, ¿verdad? Es más grande la dicha. Es más grande el gozo. Más que el placer, el gozo. El gozo de Dios, de las cosas de Dios. Como su palabra es perfecta y no se equivoca. Y por eso lo amamos tanto a nuestro Señor Jesucristo. Bien, Primera de Corintios 14:33. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden, como es costumbre en nuestras iglesias. Por eso, cuando sentimos avidez por comprar, mira, está bien bueno, ¿no? Está de oferta, vamos a comprarlo. ¿Cómo nos sentimos? Llenos de avidez, ¿verdad? Ansiosos por ganar y temerosos de perder. Y corremos. Queremos estar por encima de la montaña cuando nos sentimos por debajo de ella, en vez de aprender a estar contentos con lo que tenemos. Proverbios 3:27. Ser generosos. Lo que platicábamos hace ratito. No niegues a nadie nada, ¿verdad? Sino más bien, si está en tu mano darlo, pues otorga. Pues muy bien, hermanos, ya cerrando este tema, breve, porque realmente hablar de finanzas es amplio, habría que ver muchas cosas, pero que estamos en esta época de padre, como padres, pues tenemos que ver por necesidades de nuestros hijos, de todo tipo, pero hablo en particular de la material. Cuando menos tengo eso, ¿verdad? Que puedo testificarles. Y aquí está mi esposa. Que a través del trabajo tratar de dar lo necesario a mis hijos y a mi familia. Es un tema amplio, es un tema muy importante, un tema básico para nosotros como padres, como jefes de familia, también como esposa, ¿verdad? Administrar bien las cosas. Yo tengo la fortuna de que tengo una esposa que no le gusta andar gastando y es una hija de Dios que hace milagros porque la comida rinde varios días y pues le doy muchas gracias a Dios por ella, ¿verdad? Porque sabe administrar. Vamos a ver qué dice Deuteronomios 28, 44, 45. Ojalá en algún momento podamos decir esto, ¿verdad? Ellos serán tus acreedores y tú serás su deudor. Ellos irán a la cabeza y tú quedarás rezagado. Ojalá no podamos decir eso, no, perdón, corrijo. Todas estas maldiciones caerán sobre ti, te perseguirán y te alcanzarán hasta destruirte, porque desobedeciste al Señor tu Dios y no cumpliste sus mandatos y preceptos. Ahí está también la promesa de Dios, que se vuelve ahora una maldición cuando no seguimos sus ordenanzas, sus preceptos. Entonces, conclusión, hermanos, pues es importante estar contentos, es importante darle una justa dimensión a las cosas materiales, no cambiar lo material por nuestro Dios, confiar en el Señor, jamás nos va a desamparar. Ya hemos visto testimonios en nuestra vida y en la vida de soldados de Dios, en donde jamás los ha abandonado el Señor. Dice Proverbios 22:7, los ricos son los amos de los pobres, los deudores son esclavos de sus acreedores. Les decía, Proverbios nos da la sabiduría de Dios para vivir, ¿verdad? Romanos 3:8, no debáis a nadie nada, sino amaos, sino el amarnos los unos a los otros. Ojalá crezcamos en amor como iglesia, hermanos. Los invito a que nos empezamos a abrazar los hombres y nos dejamos, y las mujeres también a papachín.
pero seamos más cariñosos. Aquí nos dice también eso la palabra, ¿no? Que nos amemos. Nos lo podemos decir. ¿Está mal decirnos y darnos un abrazo, hermanos? ¿Está mal? ¿Es malo? Ah, claro, yo empiezo como hombre con los hombres, ¿no? Y las mujeres con las mujeres. Como hermanos, un abrazo fraternal. No sé, a lo mejor, hombre y mujer, un saludo fraternal, ¿verdad? Pero esa parte también nos hace falta, porque como iglesia tenemos que amarnos mucho. Primera de Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores, se me mueve aquí solito, que cada uno sea hallado fiel. Amén por nuestros tesoreros, ¿verdad? Bueno, finalmente, hermanos, Eclesiastés 5:10. Quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas, nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno. Gracias, Señor, por invitarnos a vivir sin deudas y si las contraímos, Señor, a pagar, Señor. Te pedimos que nos des trabajo, Señor. Te pedimos, Señor, que nos des lo suficiente para que no nos gloriemos del exceso, Señor, y tampoco te neguemos por la necesidad, Señor. Te pedimos que estas palabras que tú has puesto el día de hoy delante de nosotros las llevemos guardadas en nuestras mentes, en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica en nuestras vidas, Señor, para poder hacer lo que te agrada y para poder tener lo suficiente para los nuestros y para compartir con otros. Te damos gracias y te pedimos todo esto en el precioso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Gracias, hermano. Ya vamos a